clase ya la había yo planeado desde hace mucho tiempo y por alguna razón que no recuerdo o que no se haya presentado, tenía yo muchas ganas de darla y me estoy basando en un compact disc que compré hace muchos años. No sé si se llamaba exactamente como puso hoy en el programa Joyas Barrocas, pero son algunas obras, no me atrevería a decir las mejores del barroco, por ningún motivo diría yo eso, pero son las más conocidas y efectivamente son muy, muy, muy bellas. Quizá para los que sabemos o que nos deleitamos más del barroco, que fíjense que no es del gusto general. Aquí nos puede sonar muy extraño porque pues si algo tiene este país es que es muy barroco. Pero en Rusia, por ejemplo, no les gusta el barroco, les aburre, lo sienten demasiado obvio. A diferencia del clásico, que es de un gusto más generalizado, inclusive hay un extraño amor entre Japón y Mozart. Los japoneses son grandes adoradores de Mozart. Obviamente no son tontos. Bueno, el caso es que estas obras a los que tenemos el gusto barroco se nos han vuelto música de pura sangre. ¿Qué quiere decir eso? Así como un gran caballo, bueno, pues es una gran música que nos seduce a la primera vez. A eso se refiere cuando se dice de pura sangre. Y me da lástima que varias de estas obras, seguramente el 95% del grupo ya la conoce. Pero si alguno la escuchara por primera vez, pues para mí sí fue impactante, lo tengo que decir. Además se dieron en circunstancias muy especiales. Son de autores quizá no tan conocidos, más que por estas obras precisamente, aunque escarbándole en cualquiera de ellos, son vastísimos. Estos son como artesanos. Es un poco todavía este orgullo de profesión que existía, quizá un poco antes de la burguesía, un poco cuando el capitalismo no estaba tan desarrollado y había un amor y se valoraba mucho el buen oficio, la buena artesanía, el buen canto. Por ejemplo, los maestros cantores de Nuremberg, de Wagner, se les va la vida por cantar bien. O sea, todo con esa extremo, digamos, tan europeo, básicamente tan centroeuropeo, ¿no? Pero me da mucho gusto ya poder dar esta clase, porque fíjense, no solamente son, fíjense, vamos a ver compositores de Alemania, obviamente y en primerísimo lugar de Italia, de Francia inclusive tengo uno, y es que el barroco que más conocemos pues es el italiano, más que el italiano, más propiamente el veneciano, que es Vivaldi, y el alemán, que es básicamente, bueno, en la clase sin duda es Händel, es Telemann, pero sobre todo es Juan Sebastián Bach. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra primera joya barroca. Y seguramente cuando les diga el nombre, pues todos van a decir, por un lado, les va a gustar y por otro lado lo van a recordar. Les voy a platicar si quieren primero les platico un poco de la historia, porque es increíble lo que sucedió. Miren, el compositor nace en la tristemente célebre
aunque dicen que bellísima ciudad de Nuremberg, primero porque ahí se expiden las horrorosas leyes raciales y luego porque ahí es el proceso después de la guerra. Nace en el año de 1653. Esto no les diría nada, a menos que yo les diga que Juan Sebastián Bach nació en 1685. Entonces, pues es un buen rato antes de Bach en Alemania. ¿Cómo era en la misma Alemania, pero por qué no lo considero igual? Porque no es lo mismo Sajonia, Leipzig, donde está Bach, no es lo mismo que Bach era de un lugar que honestamente no sé si todavía es Sajonia o ya es más hacia el occidente, Eisenach. Es donde nació, pero realmente él vivió y se hizo, y está enterrado en Santo Tomás de Leipzig. Que allí vale la pena ir a ver la tumba de Bach, pero sobre todo ir a la de Gewandhaus. Está a 1 hora de Berlín y a 1 hora de Dresde. Espero poder ir muy pronto. Bueno, qué antojo. Bueno, por otro lado, bueno, esta obra, fíjense, y no conozco más de este autor más que esta obra. Y resulta que, como la conocemos, realmente yo considero, porque la escuché como la escribió originalmente el autor, y la adaptación que le viene haciendo un musicólogo del siglo XX, fíjense, 20, o sea, yo no creo que tenga 100 años esto. Básicamente, y escuchen que es quizá, todo mundo se va con la finta, yo diría, del desenlace. Es que es una subida misteriosa, va subiendo, subiendo, y luego viene un desenlace bellísimo, muy armónico, para mi gusto hasta demasiado armónico. No demasiado como se usa comúnmente de mucho, ¿no? Demasiado es como que se pasa de. Entonces, demasiado armónico. Sé que puede sonar una contradicción y quizá esa contradicción se la da lo choteadísimo que está. Bueno, pero lo maravilloso para mi gusto, y oíganlo así, es esa subida que les estoy diciendo, lo lento del ritmo. Es casi religioso, que eso lo vamos a disfrutar desde el primer compás. Entonces, escuchen el famosísimo Canon de Pagel.
Bueno, me imagino que todo el mundo ya lo conocía y como habrán notado, se, se presta a una gran cantidad de interpretaciones y pues yo diría de experimentos. Miren, les confieso que hubo un momento en que me molestó tanto paisaje, aunque estaba bellísimo, porque yo creo que definitivamente no se llega a la esencia de la música. O está uno en una cosa o está uno en la otra. Esa es mi opinión muy personal. Por eso cuando me dicen de los festivales de música en Estados Unidos, que fui al de, el que está por Chicago, no recuerdo el nombre, pero no me gustó francamente, porque está la gente, pues sí, muy a gusto en el pasto, con manteles, con el vinito, con el churrito, pues sí que rico, pero pues la música pasa a segundo grado, ¿no? Entonces no. Luego, eh, sin embargo, me hice trampa solito y me imaginé y allí sí la música, y es un arte sensacional. Yo creo que le he dado demasiada poca importancia en la clase. Es más, pronto voy a hacer una clase de la música en toda la filmografía de, para mi gusto, la música no necesita ningún condimento, la buena música, para nada. Es más, es como si yo no sé, yo no como carne, pero pónganle la mejor langosta, pues se echa a perder con lo que sea, me imagino. Entonces, eh, no vale la pena, ¿no? Sí, claro, absolutamente, absolutamente. Entonces digo, como cine se vale, pero espero que en lo que sigue, ya ven que yo normalmente no lo hago, mezclar cosas así. No, que en el Coliseo Romano, por Dios, bueno, pues se sienten leones o qué, digo, no. En fin, vamos ahora con otra obra celebérrima de un autor veneciano
que sus fechas son muy parecidas. Bueno, un poquito después. 1671 a 1751. La cuestión es que como nace en familia rica y nunca tiene problemas económicos, vive más que los otros. Vive 80 años, que para esa época es como 115 de ahorita, yo creo. O sea, vive muchísimo. Y todos lo conocemos es una, un solo movimiento de uno de sus muchísimos conciertos, pero tan esto es lo más conocido que se conoce como si fuera el único. Y miren, yo lo escuché por primera vez en una circunstancia bien difícil. Una amiga mía, que en paz descanse, pues cuando le detectan su cáncer, me llama para que vaya a verla y me pone un cassette que está escuchando con esta música. Y pues la letra es terrible, ¿no? ¿Cómo imaginas tu cáncer? Y digo, ya ni le sigo, no quiero ni acordar. Pero honestamente le digo, pues la verdad te fallo. Voy a investigar, investigué, no recuerdo ni cómo, porque pues en esa época, pues hoy no sería tan fácil. Tampoco imagínense que en una música clásica bellísima que no saben qué es, y medio la recuerdan, pues cómo la identifican. Bueno, ¿cómo fue? Creo que se la tararía a alguien, que ese sí sabe. Y estoy hablando ni más ni menos que del celebérrimo Adagio de Albinoni, que muy probablemente todos ya lo están recordando o seguramente lo van a recordar, lo cual no le quita lo bellísimo, aunque pasa lo mismo que con el canon de Pachelbel. Hay tantísimas versiones que algunas yo creo que ya son faltas de seriedad.
no sé si, y bueno, no sé si vi bien o no, pero no era Diemeque, o se parecía, me dio la impresión. Si nos pones los intérpretes, pero miren, de todos mis maestros de la universidad, sin duda el más inteligente era un argentino de ascendencia alemana, brillante el hombre, pero sacaba chispas. Luis Eduardo Miles Knight se llamaba. Y también tenía ascendencia irlandesa, era toda una mezcolanza europea, un hombre muy inteligente. Y una vez nos dijo que uno por uno le fuéramos explicando lo que era un borrador de pizarrón. Y pues cada quien, pero que fuéramos concretos, ¿no? Que por favor así rápido, ¿no? Entonces, pues yo le decía, sirve para borrar el gis. No, pero pues también es de madera y tiene felpa, etc. Bueno, al final de la clase, pinta unas rayas de gis en el pizarrón, toma un borrador y las borra. Y dice, me tardé mucho menos que todos ustedes. Bueno, yo llevo muchísimas clases tratando de explicarles la diferencia y no es, qué bueno que está Abraham Leiter, porque yo creo que él va a estar de acuerdo conmigo. Miren, por en primer lugar no es una especie de snobismo. Por favor, no lo tomen de ese lado. No tiene nada que ver con clase social ni con raza. ¿No? Por favor, esas son estupideces. Lo que sucede es que estas obras, sobre todo del barroco, que no dejan una manera clara de cómo interpretarse, ni más ni menos el arte de la fuga de Bach, pues ya que más quizá la obra suprema, algunos dicen de la cultura occidental. No se sabe si es para orquesta, para cuarteto o cómo. Bueno, se presta a tomadas de pelo o lo que yo llamaría simplemente faltas de respeto, como en el caso del canon de Pachelbel, distraernos con paisajes bellísimos, no niego que estaban bellísimos. Los primeros me parecieron de Suiza, que es bellísimo, y los segundos me parecieron como de Estados Unidos o Canadá. Preciosos, digo. Pero por eso les dije, yo mejor me imaginé que era una película sin argumento y sin actores ni actrices, ¿no? Ya con que hubiera salido Scarlett Johansson, hubiera estado bastante buena la película, ¿no? Como en Match. El caso es que yo creo que oyendo ambas y comparando el canon de Pachelbel, no por el canon en sí, sino por la versión, con el Adagio de Albinoni en una versión, yo diría una no seria y la otra sí seria. Yo creo que la comparación de ambas hizo lo que hizo Miles cuando borró el GIS. Y entendimos, les acabo de dar un ejemplo, yo creo que muy... no era bien que como podrán ver. Ni las violinistas o violistas, ¿oyeron a la violista? Qué cosa. Espectacular, digo, todas excelentes, pero la violista hablaba, era literal que hablaba, qué cosa. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Miren, vamos bien. Bueno, ahora miren, una de mis obras favoritas, no sé si, que yo, algunas van a ser un poco subjetivas, es más, puse por si sobraba tiempo, que no creo que vaya a sobrar mucho tiempo porque traje un buen número de obras, pero si sobrara tiempo para agotar la clase y no tendré ningún problema, y yo diría, bueno, no sé cuál es, alguien si sabe, dígame cuál es la joya más valiosa. ¿Es el diamante o ya hay algo más caro? No sé. Pero eso sería lo que pondría yo al final. Ni más ni menos que la suite orquestal número 3 de Bach con Klemperer. O sea,
Yo no he escuchado algo más alto. Cerquita de allí, el Stabat Mater de Pergolesi. Bueno, el caso es que vámonos con el concierto del barroco como el barroco veneciano, pero su principal representante, Antonio Vivaldi. Vamos con su concierto para 2 trompetas. Oigan qué belleza. Ah, por cierto, en barroco y probablemente en la música en general orquestal, para mi gusto, mi timbre favorito es la trompeta, inclusive más que el oboe o que el corno inglés. Entre el oboe y entre la trompeta y el corno inglés serían los que más disfruto. Bueno, y muchas veces también disfruto, obviamente, que quizá esté en otro grupo, los timbales, o el piano en Stravinsky, que es como un timbal aparte. Bueno, ya no distraigo, vamos, por favor. Concierto para 2 trompetas, probablemente uno de muchos, de él para 2 trompetas de Vivaldi.
De veras qué saludable sería que todos oyéramos un ratito de música barroca todos los días. Esto es pura alegría, es tan chispeante, tan alegre, tan lógico, tan sin problema, no es una belleza tan juguetón, tan, no sé cuántos más adjetivos, verdaderamente bellísimo. Espero que estén de acuerdo conmigo en que esto bien cabe como otra joya barroca. A ver cómo andamos de tiempo. Miren, antes de hacer un pequeño intermedio, este es el barroco francés. Obviamente es un barroco diferente al alemán y al italiano. Este es brillantísimo. Todavía, miren, yo creo que la monarquía francesa, bueno, como ustedes saben, su cúspide es con Luis XIV, el rey sol, el Estado soy yo. Antes así se pensaba, ¿no? Que un solo hombre dirigía un Estado y demás. Entonces, un rey poderosísimo. Y esta música, miren, este compositor nace en Aviñón. Yo tuve la suerte de estar en Aviñón, en el suroeste de Francia, camino a la costa sur y a Eau-de-Provence. No, perdón, es ya después de Eau-de-Provence. ¿Y por qué es famoso Aviñón? Porque imagínense qué ciudad tan rica, aparte de los conflictos entre monarcas, que como muchos saben, durante una época, justo en la época de Leonardo da Vinci, durante algunos aproximadamente 6 o 7 papas, el papado se traslada de Roma a Aviñón. Hoy nada más queda la fachada del Palacio del Papa, que era una maravilla. Preciosa la fachada, y entra uno y no hay nada, porque ya no hay nada. Bueno, de esa época es este compositor Muret, Jean-Jacques, JJ Muret. Y miren, la revolución, quizás ya también un poco Luis XV, si se acuerdan, la revolución de Luis XVI empieza en 1789. Me decía mi maestra de historia, acuérdate de 789, el 1 ya está fácil. Y sí, yo creo que si una época de la historia debemos de acordarnos, esa es la única quizá, porque fue un parteaguas muy importante. Bueno, o sea, ahí sí cambió la mentalidad, se acabó las monarquías por el momento, ya sigue siempre esa lucha. Bueno, el caso es que yo como conocí esta fanfarria, miren, les platico, hace muchos años había un programa que me encantaba de diálogos y demás. Y los conductores eran, pues para mi gusto, y aunque se rían algunos, uno de mis literatos mexicanos favoritos, Luis Pota. Y en esa época empezaba apenas la locutora Lolita Ayala, que estaba preciosa en aquel entonces. Era un programa muy interesante. Y empezaba y terminaba con esta fanfarria de Muret, que yo no sé si algunos de ustedes la conocen. La localicé y es verdaderamente bellísima, muy cortita, pero muy, muy disfrutable. Imagínense, usted, era escandaloso, digamos, todo lo que le hacían a Luis XVI. Hagan de cuenta que iba al baño y regresaba y le tocaban una marcha. Ya no se diga en un acto más solemne, digo, estoy hablando de Luis XIV, ya no se diga en un acto solemne de Luis XIV. Entonces, imagínense, pues, muy probablemente junto con Victoria de Inglaterra, el rey más poderoso de la historia de occidental, ¿no? De Europa. Entonces, piensen, por favor, en un evento, imagínense, y luego olvídenlo cuando oigan la música, porque es mucho más que eso, pero hace referencia, sí,
evidentemente hay música que hace referencia a. Aquí la emoción va a ser que pues, ninguno nos vamos a parecer a cómo nos podemos imaginar eso. Obviamente, si yo escucho La Resurrección de Mahler, pues muy probablemente piense en el otro mundo, pero cada quien diferente. Bueno, entonces vamos a oír La Fanfarria de Muret, una de muchísimas y todas están muy bellas, las estuve oyendo, pero este es mi favorito. Es que tengo de Telemann y de Torelli, para trompeta también. Ponte el de Giuseppe Torelli. Les platico, Giuseppe Torelli, miren, él nace, también he tenido la suerte de estar allí, aunque me gustó realmente muy poco, porque es una de esas ciudades italianas que tienen un centro histórico interesante, pero que afuera es un ruido infernal. Así era Verona, con un coliseo muy interesante, obviamente, pues en toda Italia unas iglesias sensacionales, pero una ciudad muy pesada tipo Bolonia, pues él nace en Verona y se muere en Bolonia. Bolonia durante muchos años era el gran centro de Italia porque era el centro geográfico de todos los caminos. Tenían un dicho en Italia que decía, todos los caminos pasan por Verona. Digo, por Bolonia. Yo he estado un par de veces y me expulsa como en 3 minutos. Es decir, si Verona es pesado, Bolonia es mucho más, pero dicen que tiene sus encantos, entre otros, digamos que Verona vendría siendo el Tlacotalpan italiano, más bien al revés, ¿verdad? Pero dicen que tiene unos, lo que existe mucho en Tlacotalpan, esos como barandales de concreto bellísimos como arcos espectaculares. Si no han ido y se puede ir por la seguridad, les recomiendo mucho Tlacotalpan en Veracruz. Bellísimo, bellísimo. De donde era Agustín Lara. Y además se come espectacular. Pero, y hay unas ferias de, creo que el 2 de febrero, el Día de la Candelaria. Pero esa es la vida de Torelli. Nace poquitito antes que Bach, 1658, y muere en 1709. Él sí toda la vida, pues fue, tristemente les dicen los hueseros, ¿no? Que una chambita aquí, una chambita, nada más que allí las chambitas eran o con la iglesia o con la nobleza, nada más. Y los hacían hacer de todo y era una vida complicada de un artesano no independiente, mal pagado y con mucho trabajo. Esa es la realidad de la mayoría de todos estos músicos. Salvo Albinoni, que tuvo la suerte de nacer en una cuna rica. Ok. Entonces vamos, por favor, con el concierto para trompeta o 2 trompetas de Torelli. La verdad no lo ubico exactamente bien, es que no, hay una barbaridad de italianos y en violín mucho peor, mucho, mucho, mucho peor. Por ejemplo, uno Vitali. No sé si recuerdas, Rosy, que papá ponía mucho la chacona de Vitali. X, muchos, muchos. Adelante. Arcángelo Corelli. No importa.
Miren, qué delicia. Verdaderamente, les digo, es música que gusta a la primera. Ah, qué bueno que les gustó. A la primera, espero que todos lo compartan. Yo no lo conocía y me alegro, es como ver a mi nieto, así, bellísimo, pura alegría, pura chispa. Bueno, hacemos un pequeño intermedio. Cuando puse las suites para orquesta de Bach con Klemperer, me di cuenta que está a una gran distancia de la siguiente versión. Hay versiones referenciales, pero hay versiones que son indiscutiblemente las mejores. Yo pondría como ejemplo el Stabat Mater de Abbado o la Misa, la 457 de Mozart de Abbado, pero sin duda alguna muchísimas, o sea, sinfonías de Beethoven, pero de calle las de Klemperer. El único que una generación después le podría hacer la competencia con otro tipo de elementos sería Carlos Kleiber. Bueno, para mi gusto, evidentemente. Entonces, yo creo que no va a tener nada de malo completar la clase con el tiempo o con algunos movimientos de la tercera suite orquestal de Bach, que es bellísima. Y la próxima clase pondré, creo que ya no nos quedan muchas joyas hoy. Aparte, por eso porque escogí la suite, porque son muy cortitas. Aunque dice conciertos, se dieron cuenta, la duración no es ni de 10 minutos, a diferencia ya de los conciertos del clásico, que deben de durar casi media hora, ¿no? Bueno, hacemos el intermedio y vamos a regresar, como les digo, con, qué bueno que encontró Esteban la fanfarria, y luego con la tercera suite. Y la próxima clase, con lo que pienso completar, es muy probablemente, no sé, espero que muchos de ustedes todavía no hubieran estado, para que vean, miren, yo hacía mucho tiempo antes de la clase que ya no había oído por choteados los conciertos de Brandenburgo, hasta que los oí con Klemperer, que no los conocía yo. Es otra cosa, absolutamente es otra cosa. Les diría, sin tratar de imponer mi gusto, que lo puedo decir con mucha seguridad. Quiero ver qué opinan después de hoy oír la suite y la próxima semana, y la próxima clase el jueves, los Brandenburgo. Algunos de los Brandenburgo, no voy a estar dando, voy a dar probablemente el quinto, que estuvo, bueno, los 6 estuvieron.